¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje. Yo soy Jerry Cavazos y el día de hoy los estaré conduciendo por esta aventura que se llama La Locomotora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de La Locomotora. Yo soy Jerry Cavazos, programa número 11. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes después de tener un programa especial en donde estuvimos contando sus anécdotas más terroríficas y escalofriantes. Gracias por todo su apoyo, gracias por estar compartiendo el programa cada día. Pues estoy sorprendido porque independientemente que en programas anteriores pues lo he mencionado mucho, pues al día de hoy me he dado cuenta que seguimos creciendo y cada vez somos más y más y más. Yo les agradezco, gracias por estar compartiendo el contenido. Siempre estamos abiertos para que ustedes puedan comentar en las plataformas pues sugerencias para diferentes programas. Entonces muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Pueden seguirnos en Facebook como La Locomotora, en Instagram la.locomotora.podcast, igual en YouTube, en Spotify, en iTunes, y ahí estamos publicando todo el contenido. El día de hoy pues traemos un programa lleno de misterio porque ya me di cuenta que esos son sus programas favoritos. Entonces hoy vamos a estar hablando de increíbles teorías conspirativas. Pues en sí una teoría conspirativa es todo esto que a lo largo de las décadas, a lo largo del tiempo, la gente cree o asegura que es real. Y muchas veces todo esto tiene que ver con temas pues fuertes. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, cosas históricas impactantes e importantes en el mundo que la gente dice que son falsas o que se inventaron o etcétera, etcétera. Entonces hoy les traemos un top de, pues no sé si son las mejores, pero son algunas de las más conocidas y otras que créanme que ni yo conocía, pero me puse a investigar, me puse a hacer la tarea como se lo merecen ustedes teniendo el mejor contenido. Entonces pues vamos a comenzar con el episodio número 11 de La Locomotora. Y pues comenzamos con una teoría fuerte para todas las personas que son muy religiosas. Aclarando como siempre, yo lo comento siempre con todo respeto, sin afán de ofender a nadie, ¿ok? Esta teoría es la de Jesús estuvo casado, Jesucristo, y tuvo hijos. Según esta teoría, alimentada por productos editoriales de gran éxito, como el caso del Código de Da Vinci de Dan Brown, Jesús habría estado casado con una mujer, posiblemente sea María Magdalena, y habría tenido varios hijos que lógicamente pues serían nietos de Dios. La falta de fuentes históricas fidedignas sobre su persona y la negativa de la Iglesia Católica a aceptar otros evangelios que no sean los canónicos son una buena fuente de cultivo para que afloren teorías como esta. Tampoco ayuda que determinados pasajes de los evangelios oficiales inviten a pensar que Jesús tuvo hermanos, un hecho que según los expertos contradice la perpetua virginidad de María la Virgen, pero abre la puerta a la posibilidad de que también hubiera tenido esposa e hijos. Entonces esta teoría en sí lo que habla, por un lado es tal vez darle la contra a lo que cree la Iglesia Católica, pero también pues ha habido muchas fuentes, formas, información, etcétera, etcétera, las cuales creen o las cuales aseguran que esto es real. De hecho, en el cuadro de la Última Cena se asegura que se forma una doble M entre las cabezas de los apóstoles y de Cristo en el centro, y se forma una doble M de María Magdalena. Esto simplemente pues es una de tantas cosas que se pueden ver en el éxito del libro El Código de Da Vinci. Esta es la teoría conspirativa de Jesús estuvo casado y tuvo hijos. También otra es la de Shakespeare no escribió algunas de sus obras. Para los que defienden esta conspiración, Shakespeare era el nombre bajo el cual firmaban sus trabajos diferentes escritores. También están los que sostienen que Shakespeare era en realidad un simple actor del teatro The Globe
y que nunca podría haber creado las obras que llevan su nombre porque escribía con faltas de ortografía y nunca viajó a Italia, por lo que no pudo conocer Verona ni Venecia para crear Romeo y Julieta y Otelo. A pesar de lo descabellado que esto puede sonar o de algunas explicaciones que se pueden tener, es cierto que hay investigaciones académicas surgidas de importantes instituciones universitarias que defienden que Shakespeare podría no haber sido el autor de todas sus obras. Y es que en aquellos entonces, pues no se tiene o no se tenía la forma de asegurar las cosas como hoy en día. Hoy en día podemos ver, podemos saber si realmente una persona hizo esto, simplemente se graba y ya. En aquel entonces no había una forma segura de saber si esto era real. Y es muy interesante porque pues a Shakespeare se le tiene como una persona o como un intérprete, un escritor bastante alabado, pero que se sepa o que incluso, como dice aquí, hay teorías o hay investigaciones oficiales que puedan asegurar que no escribió todas sus obras, es bastante impresionante. Continuamos con más y esta es la de Barack Obama es el anticristo. Así es. Esta polémica surge en el año 2009 cuando se publicó en internet un video que supuestamente demostraba que según el Apocalipsis de San Juan, el anticristo era Barack Obama, quien cumplía con todos los requisitos de la profecía. Que la profecía decía un hombre en la cuarentena, a esto se refería a la edad de 40 años, de ascendencia musulmana que engañará a las naciones con un lenguaje persuasivo y tendrá un impacto masivo como el de Jesucristo. La gente acudirá en masa a él y él prometerá la falsa esperanza y la paz mundial y cuando esté en el poder lo destruirá todo. ¿Es Obama? Pues aquí hay una explicación lógica y coherente y es esta. Nada en la Biblia, y menos en el Apocalipsis, describe al anticristo o a la bestia como un varón cuarentón. Pero lo que es imposible es lo de la ascendencia musulmana, pues la religión islámica no se fundó hasta el siglo VII, casi 400 años después de que se concluyera el texto sagrado. Y además, Obama no es musulmán. Aún así, parece ser que al día de hoy un 13% de la población estadounidense están convencidos que Obama es realmente el anticristo. ¡Wow! Qué intenso, ¿no? Qué intenso. Y esto es una teoría conspirativa. Realmente, para los que todavía tenían duda que era, esto es una teoría conspirativa. El que las personas aseguren hechos, pues que a lo mejor pueden sonar ridículos o extraños, pero que a veces sí se tienen fundamentos escritos e investigaciones reales, las cuales avalan este tipo de información. Entonces es muy interesante el leer ese tipo de casos, el leer ese tipo de historias. Y pues en este caso luego te das cuenta que no es real por lo que nos están comentando, pues que Obama no es musulmán y que no coinciden las fechas. Sin embargo, hay muchas cosas como lo de Shakespeare que sí se puede tener un poco de una forma de asegurar que estas cosas pues de una forma u otra son reales. Vamos con otra y es la de Chemtrail. Este es el complot de los gobiernos para envenenarnos y controlar nuestras mentes. Ah, caray, ¿qué es eso? Bueno, ¿alguna vez te has preguntado qué son esas líneas blancas que dejan los aviones cuando vuelan por el cielo? Cualquiera te podría decir que son simplemente rastros de gases o restos de gases y de vapor, pero no si le preguntas a uno de los creyentes de la teoría chemtrail, que ellos aseguran que esos gases son la prueba irrefutable del plan secreto que tendrían los gobiernos para controlar el tiempo y el clima, envenenando al medio ambiente. Según los teóricos, los aviones no dejaban antes esas estelas blancas, por lo que decidieron investigar a qué se debían. Su descubrimiento los dejó atónitos. El gobierno estaba envenenando a la población desde el cielo para cambiar la climatología y de paso ejercer un poco de control mental. Muchos se han dedicado a hacer pruebas y según ellos, cosas tan simples como la ropa o el pelo tendrían tóxicos que no podrían haber llegado de otra manera de no ser porque estén en el ambiente. El mayor crimen de la historia,
lo llaman los grupos defensores de esta teoría. Wow. Pues yo creo que todos alguna vez hemos pensado qué es eso, por qué dejan ese rastro, pero pues ya hablar de envenenamientos, pero es como lo que estuvo saliendo hace días o hace meses de todo esto que está ocurriendo en el mundo actualmente del COVID, que esto fue planeado adrede, que esto salió para que las personas, bueno, más que nada por la sobrepoblación, para que las personas de escasos recursos que no tuvieran la forma de tener una atención médica, pues pudiesen morir más rápido. Entonces son muchas cosas que la gente asegura o la gente cuenta que pues realmente no se les puede creer con tanta facilidad o algo así. Entonces yo realmente en este caso sí me voy más con que son restos de vapores y gases que dejan los aviones, pero creo que hay una explicación más científica, que según es donde se están rompiendo las barreras y no sé qué, pero pues realmente pues sí está un poco fuerte y algo loca esta teoría. Otra teoría es la de Hitler sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y huyó a Latinoamérica. Si ustedes recuerdan el programa de Estos famosos realmente murieron, estuvimos platicando de que supuestamente Adolf Hitler fue que no se suicidó, usaron un doble y él se fue a Argentina y ahí estuvo. Pero pues aquí está una historia que dice que los rumores de que Hitler sigue vivo circulan desde la década de los 60, alimentados sin duda porque su amigo Joseph Mengele se escondió en Sudamérica. Pero esta teoría conspirativa se disparó en octubre del 2017, cuando la CIA publicó un informe en el que aparece la imagen de dos hombres en la que uno luce el característico bigote de Adolf Hitler. En el epígrafe se lee Adolf Schlierelmayer, Tunga, Colombia, América del Sur, 1954. Aunque esta teoría ha sido desmentida por expertos como Alberto Donadio, periodista de investigación colombiano, sigue teniendo miles de creyentes. Pues esto no se lo tengo que explicar mucho porque en el programa de estos famosos realmente murieron ya lo estuvimos platicando, que pues puede ser que con tal de evitar todos los problemas que iba a tener después de lo que ocasionó, sí es probable que haya fingido su muerte y se haya escapado, pero realmente pues ya sería imposible que al día de hoy pues siguiese vivo, ¿no? Vamos ahora a platicar de pues un tema también bastante interesante que ya estuvimos hablando en episodios pasados, que es el de el ovni de Roswell. Esta teoría pues es de que el ovni se estrella y el gobierno de Estados Unidos lo niega, y cuenta que en 1947 un objeto volador no identificado se estrelló en Roswell, Nuevo México, y el gobierno de Estados Unidos afirmó que se trataba de un globo meteorológico, pero pronto surgieron los rumores de que era un ovni, en el que había seres extraterrestres que pasaron a estar bajo custodia de las autoridades en el Área 51 en el estado de Nevada. Teniendo en cuenta que hay versiones que afirman que el supuesto ovni estrellado era en realidad un misil nuclear extraviado, el gobierno estadounidense debió pensar que no era tan mala idea que se extendiera la versión de los marcianos y los hombres de negro. El incidente de Roswell es uno de los casos de ovnis más atractivos del siglo XX, ya que incluye la existencia de un extraterrestre, o al menos a su cadáver, que estaría en poder de las autoridades de Estados Unidos. En los años 90, un par de pícaros recrearon la supuesta autopsia que se le había realizado al extraterrestre. Les quedó tan convincente que consiguieron vender el metraje a televisiones de todo el mundo. En España, por ejemplo, la película fue emitida por el canal Antena 3, obteniendo un gran éxito de audiencia. Poco después se descubrió que todo era un fraude, lo que no ha impedido que haya creyentes en el tema ovni que sostienen que si bien la película era falsa, el extraterrestre y la nave existieron y siguen en poder del gobierno de los Estados Unidos. Pues esta también es una historia que ya habíamos hablado y habíamos contado, que está muy interesante y está bastante cool, pero pues realmente no sé qué creer en este caso, ya que pues sí tiene mucha lógica lo del misil extraviado. Sin embargo, no lo sé, o sea, asegurar que es un ovni es muy fuerte, pero también hay testigos, o hubo testigos que afirman que realmente pues esto era un ovni. Y ahora vamos con otra teoría que también está
bastante buena, y es la de que la administración de George Bush es la responsable del atentado del 11 de septiembre. Muchos creen que lo hicieron porque necesitaban una excusa para iniciar las guerras contra Afganistán e Irak, vender y probar más armas nuevas e iniciar programas de espionaje a gran escala. Aunque muchas personas aseguran de que el ataque no fue ordenado por el gobierno estadounidense, sí que se facilitó que se aprobase la ley patriótica que propone restricciones a los derechos civiles con el objeto de proteger a la nación contra el terrorismo. Y esto sí tiene bastante lógica, ya que pues artistas como Michael Jackson justamente tenían una junta ese día en el World Trade Center de Nueva York, en las Torres Gemelas, y curiosamente se queda dormido y no asiste. Y hubo varios casos también de personas adineradas y famosas que iban a ir a las Torres Gemelas ese día y por alguna razón pues no acudieron porque hubo mucho tráfico, se quedaron sin gasolina o se quedaron dormidos. Entonces sí hay muchas cosas que pueden afirmar que esta teoría realmente sea real. Sin embargo, pues yo creo que sí fue un ataque terrorista, pero realmente ese ataque terrorista benefició demasiado al gobierno de George Bush de los Estados Unidos. Ahora quise hacer una sección de música o relacionada a músicos, y quiero empezar con Avril Lavigne, que se dice que murió hace años y la de ahora es una imitadora. Una de las cosas más locas que se han escuchado, pero lleva circulando por internet décadas. Sean algunos, existirán suficientes pruebas como para demostrar que la cantante Avril Lavigne está muerta y que la que hoy conocemos sería una imitadora. Según los conspiradores, la cantante canadiense habría muerto en el año 2003 y habría sido reemplazada por la actriz Melissa Vandella. Lavigne se habría quitado la vida tras una fuerte depresión cuando estaba en la cima del éxito, por lo que sus managers habrían intentado solventar el problema suplantándola con una actriz. Desde entonces, Vandella es supuestamente Avril Lavigne. Esta historia pues es muy famosa y tiene bastantes años sonando, y se relaciona a otra que les tengo más adelante, que esa les va a gustar bastante, pero pues puede que sea real. Pero también las pruebas que tienen pues son cambios físicos que realmente pues pueden ser producidos a causa de una cirugía plástica o en sí a causa pues del crecimiento humano. Ahora vamos con un éxito de Led Zeppelin, que dice que si reproduces al revés Starway to Heaven de Led Zeppelin hay un mensaje satánico. En la película Wayne's World, el personaje interpretado por Mike Myers anhela comprarse una guitarra Fender Stratocaster blanca expuesta en la vitrina de una tienda, en la que se prohíbe tentativamente probar la guitarra tocando Starway to Heaven. La razón, en principio, porque los dependientes están hartos de que todo el mundo toque siempre esa canción cuando están probando una guitarra, pero no hay que descartar que fuese porque se dice que es una canción satánica incluida en el álbum Led Zeppelin 4, disco publicado en el año 1971, y cuenta la leyenda que si se reproduce al revés se escuchan frases como "aquí está mi dulce Satán", "él te da el 666", o "había un pequeño cobertizo donde nos hacía sufrir, triste Satán". Hay muchas canciones que tienen mensajes subliminales cuando las pones al revés. De hecho, el siguiente caso pues es uno que tiene los dos componentes de los dos casos anteriores, que es suplantar la identidad o reemplazar a un artista, y mensajes subliminales en canciones al revés. Y estamos hablando del caso de Paul is Dead. El caso de Paul está muerto, Paul McCartney, bajista de los Beatles. Y es una leyenda urbana que asegura que Paul, cantante y compositor de la legendaria banda The Beatles, murió físicamente en 1966 a causa de un accidente automovilístico que lo degolló y que fue reemplazado por un doble muy parecido a él físicamente e incluso con su misma voz, llamado William Campbell. Oficialmente McCartney se encuentra vivo hasta la fecha. La evidencia
de la falsa muerte de Paul consiste en indicios hallados entre muchas de las grabaciones de The Beatles, muchas de los cuales han sido interpretadas como si hubiesen sido deliberadamente colocadas por ellos mismos o por otros, de tal suerte que fuesen un tipo de acertijo o rompecabezas para ser resuelto por el público mismo. Esto se ha visto reforzado con afirmaciones de personas que alegan que al escuchar ciertas canciones a través de un tornamesas para discos de acetato, girando en sentido contrario, se encuentran mensajes ocultos. Esto junto a muchos que han analizado los diseños gráficos de las portadas originales de todos sus discos para complementar el desciframiento de esta leyenda. También existe el documental del Último Testamento de George Harrison, el cual es un documental organizado por Joel Gilbert y ahora se puede ver en YouTube. En este documental afirma a esta persona haber recibido en 2005 unas grabaciones donde se supone que George Harrison revela este pequeño secreto en la historia de la música. Dice el relato que hubo una fuerte discusión entre John Lennon y McCartney en un estudio de Abbey Road. Paul se fue de la sala cerca de las 5 de la mañana en su Austin Haley blanco. Llovía muy fuerte y McCartney paró en el camino para llevar a una chica llamada Rita, que al darse cuenta que era un Beatle le dio un ataque de fanatismo que le hizo perder el control del automóvil a Paul y chocar frente con un camión. La voz grabada del supuesto Harrison sirve de eje conductor del documental y cuenta que el servicio de inteligencia británico M15 reunió a los otros Beatles para que reconociesen el cuerpo y luego acordasen mantener la muerte en secreto, ya que por el impacto que tenía la banda, esto iba a ocasionar muchos suicidios y muchas tragedias por la muerte de Paul. De lo contrario, pues también si no ocultaban este secreto, ellos iban a ser asesinados por el M15. Se suplantó al ídolo muerto gracias a cirugías estéticas a un imitador de McCartney llamado William Campbell. Esta es una historia bastante famosa que se ha expandido a lo largo de los años. Y junto a ello, ya que estamos hablando de los Beatles, pues existe la famosa historia de que John Lennon, con tal de tener fama, con tal de tener todo lo que logró con The Beatles, vendió su alma al diablo. Y que pues le jugó una mala, o sea, lo engañó, haciendo que en 1980 lo asesinaran afuera del edificio Dakota. Estas son algunas teorías conspirativas relacionadas a músicos que en lo personal se me hicieron bastante interesantes. Seguimos con las anécdotas y ahora vamos a platicar la de los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides. Vince French, pastor evangelista y director de una escuela creacionista en Malta, aseguró en un artículo de Malta Today que en el libro de Job se menciona a los dinosaurios y se explica cómo ayudaron a construir las pirámides. Maestro Viejo, una web que hará las delicias de todos los amantes de las teorías conspirativas y con la que nos rompió la cabeza a los escépticos, concluye que en el 2013 se descubrió una colección de papeles en las que se relata que según el profesor Nabir al-Samud, las pirámides de Giza se construyeron con dinosaurios. Para ser honesto, yo no me imagino a un tiranosaurio rex construyendo una pirámide con sus manitas. Ay, con esos bracitos todos así, todos tiernos, cargando un blog. Pero bueno, esto está muy pasada de lanza, está muy mamona. Está muy crazy, pero bueno, pues de eso se trata, sacar teorías conspirativas extrañas para que ustedes también se sientan de qué pedo, ¿no? Ahora, esta es una que tiene años y años sonando, que es la de que estamos gobernados por reptilianos o en su defecto por la asociación o por los Illuminatis. La idea de que hay un complot internacional que se dedica a tomar decisiones sobre el futuro de las naciones y la vida de sus ciudadanos es algo que aterroriza y atrae a parte iguales. Si además ese plan maligno está protagonizado por miembros de una hermandad exclusiva que se remonta siglos atrás o por hombres lagartos procedentes del espacio exterior, la historia se torna pues apasionante y terrorífica. Esto es lo que sucede con los Illuminatis, una sociedad secreta de inspiración masónica
que tiene dirigentes como George Bush Jr. y los reptilianos, de los que formaría parte Barack Obama. Aunque los Illuminati sean republicanos y los reptilianos demócratas, su objetivo es el mismo: dominar a los humanos. Ahí fue un chiste, pues, que realmente da que esta teoría es muy estúpida. La realidad suele ser más decepcionante que la ficción. Si hubiese un plan maestro para dominar al mundo, no procedería del espacio exterior, ni de una sociedad secreta que busca la excelencia de sus miembros. Más bien surgiría del centenar de invitados del Club Bilderberg, que son políticos, empresarios, expertos en finanzas y representantes del mundo académico y algunos medios de comunicación, que se reúnen una vez al año para decidir cómo gobernar al mundo bajo la llamada regla del Chatham House, que pueden utilizar la información que reciben, pero tienen prohibido revelar la identidad de los oradores y de los demás participantes. Esto pues realmente sí tiene lógica, de que pues, la gente cree que pues estamos dominados o estamos siendo mandados por los Illuminatis, pero sí es más creíble que personas de alta capacidad intelectual o dirigentes mundiales son los que realmente dominan al mundo. Como lo mencioné hace ratito, pues hablando del COVID, que muchas personas aseguraron que esto lo puso el gobierno para disminuir la población, pues son ese tipo de cosas que son teorías conspirativas, pues algo extrañas y a la vez tontas, pero que a la vez pues no dejan de ser interesantes. Continuamos con más. Y esta está muy fuerte, pero muy interesante, y es la de el hombre no llegó a la luna. Se dice que el 20 de junio de 1969 Neil Armstrong, de hecho en 4 días se va a cumplir aniversario de este atentado, pronunció la famosa frase: un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. A continuación posó su pie sobre la superficie lunar. Medio siglo después son muchos los que ponen en duda, no la frase, sino lo de la luna. Para estos escépticos, el hombre nunca estuvo ahí, y las imágenes del acontecimiento habían sido creadas nada más y nada menos que por Stanley Kubrick, contratado por la NASA, y teniendo en cuenta que por mucho que cobrase el realizador británico, siempre sería más barato que el combustible para recorrer los 384.444 kilómetros que separan nuestro planeta del satélite. Es normal que prenda la duda. A finales de los 60, Estados Unidos estaba muy rezagado en la carrera espacial. La Unión Soviética había sido la primer potencia en poner en órbita un satélite artificial, que es Sputnik, un ser vivo, que fue Laika, un ser humano, que fue Gagarin, e incluso hacer el primer paseo espacial en Leonov. Solo les faltaba pisar la luna, y esa era una derrota que Estados Unidos no se podía permitir. Por esta razón, los estadounidenses habrían recreado el alucinaje en un estudio de cine. Para sustentar esta teoría, los escépticos afirman que las fotografías muestran numerosos errores. Por ejemplo, que la bandera de Estados Unidos ondea, algo que sería imposible en la luna. Que esa bandera después desapareció en fotos tomadas por misiones posteriores, y que hay más fuentes de luz, además del sol, y que en el cristal del casco de los astronautas se refleja el equipo técnico del filme. Por si esto no fuera suficiente, los que apoyan esta teoría afirman que Kubrick había llenado su película El Resplandor de pistas sobre su trabajo secreto para la NASA. Esta es una teoría que a mí en lo personal me gusta mucho y que pues a lo largo de los años ha crecido y crecido y crecido, y se me hace muy interesante y bastante padre. Y sí tiene lógica porque pues estaba muy fuerte la competencia con Rusia o la Unión Soviética, que pues no les quedó otro más que fingir esta escena, pero pues se cree que con los nuevos avances espaciales, con el SpaceX, pues se llegue otra vez a la luna, y ahora sí, pues si no fue real en el 69, pues este año o el año que viene sí va a ser posible. Otra historia relacionada a la Tierra y a la NASA es de que la Tierra es plana. Y pues no contento con inventarse la llegada del hombre a la luna, la NASA también estaría detrás de la idea de que la Tierra es redonda, algo que los terraplanistas niegan de plano. Nunca mejor dicho, según estas personas, nuestro planeta es un disco plano situado en el centro del universo y rodeado de un enorme muro de hielo, como en Juego de Tronos. Esta teoría tiene un origen en la astronomía cetética, obra de Samuel Birley Rowland,
publicada en el siglo XIX y cuya base científica son los textos bíblicos a mediados del siglo XX. Esas teorías volvieron a ponerse de moda en la actualidad gracias al International Flat Earth Society, pero perdieron fuerza cuando se publicaron las fotografías tomadas por las exploraciones espaciales de los años 60 y 70. A pesar de ello, los terraplanistas han resurgido con fuerzas renovadas, para lo cual solo han necesitado repetir una y otra vez: hemos sido engañados por la NASA, pero con pruebas científicas no hay ninguna. En el siglo IV a.C., los griegos ya especularon con la idea de que la Tierra fuese esférica, y en el siglo XVI Magallanes y Elcano demostraron el hecho llevando a cabo una expedición marítima que dio la vuelta al globo. Si los terraplanistas tuviesen razón en que todo lo de la Tierra es esférica, es un complot, pues habría más gente implicada y no solo la NASA. Entonces yo realmente no soy terraplanista, yo creo realmente que la Tierra es esférica, pero pues hay muchas cosas de que fotos de un balón de básquetbol y tú crees que un balón va a retener agua y pendejadas que en lo personal se me hacen muy estúpidas que sea real, pero bueno, pues yo creo que pues no perdemos nada con investigarlo en algún momento, que ya se tenga un poquito más de posibilidad de viajar al espacio y pues ahora sí comprobarlo por nosotros mismos si la Tierra realmente es redonda o es plana. Vamos con... ya estamos a punto de llegar al final de esta emisión, entonces pues vamos a platicar de los viajeros en el tiempo. Pues los viajeros en el tiempo es algo que se ha hablado muchísimo antes, desde las películas de Back to the Future, pues siempre se ha creído que se ha logrado un avance bastante interesante en los viajes en el tiempo. Supuestamente los nazis fueron los primeros en tener una máquina que pudiese llegar a viajar en el tiempo. Ya ha habido muchas fotos y videos donde se ven a personas pues vestidas con ropa de la época, con teléfonos celulares, con lentes, fotografías y con personas todas vestidas de época y una persona con características actuales. Esto ya cada vez toma más fuerza y con la tecnología que tenemos hoy en día, pues quién sabe si se pueda lograr. Entonces ustedes déjenme aquí en los comentarios, ¿creen que se puede hacer un viaje a través del tiempo? ¿Creen que puede haber la posibilidad de regresar al pasado o en sí ir al futuro? Es algo que a mí en lo personal sí me llama mucho la atención y yo realmente me gustaría poder viajar en el tiempo, pero yo creo que viajaría al pasado, no al futuro. Y por último vamos a platicar del misterioso Triángulo de las Bermudas. Se denomina Triángulo de las Bermudas a una amplia zona geográfica en el océano Atlántico que comprende en cada uno de sus vértices las Islas Bermudas, donde toma su nombre, y como lugar más aislado, Puerto Rico y Fort Lauderdale en Florida. La extensión de ese triángulo se calcula en más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Su popularidad se debe a una gran cantidad de barcos y aviones que han desaparecido en sus aguas de forma extraña. Sin embargo, es debido a la publicación del libro El Triángulo de las Bermudas de Charles Bertelsmann a mediados del siglo XX cuando la denominación y el temor sobre dicha zona se popularizaron. Sin embargo, no fue el único en escribir sobre esta extraña zona de aguas malditas. En 1951, el periodista de Associated Press E.W. Jones escribió sobre esta extraña colección de desapariciones de barcos cerca de las Bahamas, poniéndole de nombre a la zona el Triángulo del Diablo. Dado que se trata de una de las áreas ideales para realizar de manera rápida el viaje de América a Europa y viceversa, el misterio de que cierre al Triángulo de las Bermudas ha llevado a teorizar sobre todo tipo de acontecimientos vinculados con las desapariciones, la meteorología, pasando por errores humanos, o las variaciones magnéticas de las zonas son causas más posibles para entender lo que acontece en esta área. Pero claro, el misterio y las leyendas son más atractivas. Hay 3 teorías y pues una de ellas es que hay una existencia de una base alienígena en el mismo epicentro del triángulo y como si del área 51 se tratara. El fin de dicha instalación no sería otro que hacerse con embarcaciones y aviones de todo tipo para estudiar al ser humano. Otra de ellas es una de las leyendas más idealistas y tal vez agradables, es que
sea referente al mismísimo Triángulo de las Bermudas es que sea nada más y nada menos que la Atlántida, que fueron los propios atlantes, habitantes de la Atlántica, los que terminaron sepultando la ciudad debido al uso de cristales de fuego y una tecnología extremadamente avanzada a su tiempo. El psíquico Edgar Cayce, que nació en 1877 y falleció en 1945, expresó que las desgracias que se ciernen sobre el Triángulo de las Bermudas se deben precisamente a que los citados cristales atlantes siguen activos. De hecho, vamos a hacer un programa sobre la ciudad perdida de la Atlántida. Esa me llamó bastante la atención la historia y algún día vamos a hacer un programa sobre eso. Y por último, pues no han sido pocas las veces que la literatura o el cine se ha hablado de los viajes a otros universos a través de agujeros negros. Una teoría más propia de la ciencia ficción y que no pocos expanden también al Triángulo de las Bermudas. Eso sí, la descripción de esta leyenda hace aguas, nunca mejor dicho, por un motivo. Los agujeros negros son capaces de tragar cualquier cosa que entre en su cuerpo gravitatorio y por ende estaríamos hablando no solo de barcos, sino también de la propia tierra y océano. Haciendo mención a este último, el mar en sí no se liberarán en tampoco de hacer acto de presencia las míticas criaturas gigantes que hemos visto en películas o leído en libros. Desde el emblemático Kraken, un monstruo marino al más puro estilo pulpo, pasando por dragones. Esta es la historia o la teoría conspirativa del Triángulo de las Bermudas. Déjenme en los comentarios cuál fue la que les gustó más, si algún tema quisieran que tocáramos. También pueden agregarnos, pueden buscarnos en Facebook, estamos como La Locomotora. Y está el grupo oficial de La Locomotora, Los Pasajeros de La Locomotora. También en Instagram estamos como la.locomotora.podcast. En YouTube, La Locomotora. Igual en Spotify, iTunes, Google Podcast, etc. En todas estas plataformas, en estas redes sociales, pueden comentar de qué les gustaría que hablásemos en futuros programas. Yo estoy muy contento de poder estar con ustedes en una nueva emisión. Gracias por habernos acompañado y como se los dije en el principio, muchas gracias por hacernos crecer cada vez más. Estamos teniendo público de todas partes del mundo, principalmente República Dominicana, de Estados Unidos, de El Salvador, de Irlanda, de España, de Alemania, obviamente de México. Estoy muy agradecido con ustedes porque pues poco a poco estamos llegando a más lugares del mundo y gracias a ustedes pues estamos creciendo más y más y más. Espero que esto siga así. Yo les agradezco que compartan los episodios, que los inviten a sus amigos a escucharlos. Si les gustó, compártanlo. Yo soy Jerry Cavazos y esto fue La Locomotora. Hasta la próxima. Amigos, nuestro viaje de hoy ha terminado. Los espero en la siguiente aventura. Hasta la próxima.